Existe una línea muy fina entre la ambición y la locura. En 1999, un director neozelandés conocido por hacer comedias de terror de serie B convenció a un estudio para que le diera más de 280 millones de dólares. El objetivo, rodar 3 películas monumentales a la vez, adaptando una obra que la propia industria de Hollywood consideraba inadaptable. Más de 2 décadas después, el debate sigue abierto para algunos y cerrado para la historia. El Señor de los Anillos no es solo una gran adaptación, sino, digamos, la mejor trilogía de la historia. Y ojo, de forma objetiva. Y hoy vamos a desgranar el porqué, desde el milagro de su producción a las anécdotas más locas del rodaje. Así que vamos directamente al vídeo. Bienvenidos a la Tierra Media. Para entender la magnitud de lo que hizo Peter Jackson, hay que entender cómo lo hizo. Hoy en día las grandes sagas se planifican película a película. Si la primera funciona, se hace la segunda. Pero con El Señor de los Anillos, Jackson se lo jugó todo a una sola carta. Rodó las 3 películas simultáneamente durante 438 días en Nueva Zelanda. Si la primera parte fracasaba en taquilla, New Line Cinema se iba a la quiebra absoluta y el equipo habría firmado el mayor desastre de la historia. Pero ese nivel de presión generó una atmósfera de todo o nada. Y el nivel de detalle era obsesivo. No se usó el CGI para salir del paso, sino que el taller de efectos Weta Corshot creó un mundo real. Y tenéis que entender un poco la dimensión de lo que se llegó a hacer para poder grabar, bueno, lo mejor posible. Se forjaron más de 48.000 piezas de armadura, se fabricaron a mano 10.000 flechas y miles de prótesis que solo duraban un día de rodaje. Y para los planos generales de ciudades como Minas Tirith o el Abismo de Helm, no usaron cromas verdes infinitos, construyeron maxituras, que son maquetas hiperdetalladas a una escala tan grande que los planos parecían rodados en localizaciones reales. Por eso, la trilogía visualmente no ha envejecido ni un solo día. Ahora vamos a ir un poco a las anécdotas y cómo se hizo. Porque un rodaje tan largo y extremo en la naturaleza neozelandesa iba a dejar muchas bajas. Prácticamente el reparto tenía que ir al hospital en cada escena. Así que os voy a explicar porque aquí hay oro puro. Empecemos por el clásico imperecedero, el dedo del pie de Viggo Mortensen. En esta escena de las 2 torres, la segunda película de la trilogía, Viggo Mortensen, Aragorn, se cree que los hobbits han muerto y decide pegarle una patada a un casco. Ese casco es de hierro y suelta un grito desgarrador. Ese grito no era solo actuación. Mortensen se rompió 2 dedos del pie en esa toma. En lugar de parar y pedir un médico, se mantuvo en el personaje y Jackson dejó la toma en el montaje final. Pero Viggo no fue el único. El tío era un peligro andante y es que en una escena de acción le partieron un diente de un golpe. Se fue al dentista en el descanso y volvió para seguir rodando. Además, en la escena donde desvía una daga que le lanza el líder orco Lurd, la daga era real. El especialista falló el tiro por accidente, pero es que iba directa a la cara de Viggo, quien la desvió con un reflejo sobrehumano digno de un verdadero rey de Gondor. Y si queremos más lesiones, por supuesto, la tenemos. Orlando Bloom se cayó de un caballo y se rompió una costilla. ¿Y sabes quién se quejaba menos? Efectivamente, el actor que interpretaba a Gimli, John Rhys Davies. El giro irónico es que Rhys Davies mide casi 2 metros y era el más alto de los actores principales, pero es que pasaba horas en maquillaje sufriendo una reacción alérgica brutal a la prótesis del enano, la cual le quemaban la piel debajo de los ojos. Y otra anécdota que conocemos todo el mundo es el miedo a viajar en helicóptero, bueno, a volar, de Sean Bean. Para rodar las escenas de la comunidad cruzando las montañas nevadas, mientras todo el reparto subía cómodamente en el helicóptero, Sean Bean se levantaba 2 horas antes. Se vestía de Boromir con la armadura y el escudo y subía la montaña a pie escalando. Los pilotos lo veían desde el aire avanzar entre la nieve. Digamos que es la definición de compromiso. Pero claro, las anécdotas y los efectos no sirven de nada sin lo más importante, el alma. ¿Cuál es la verdadera magia de la trilogía? El equilibrio perfecto entre la épica y la intimidad. A diferencia del cine de acción moderno, donde todos son chistes en mitad del peligro y cinismo, El Señor de los Anillos abraza la total seriedad de su propuesta. Nos habla de la amistad incondicional, del peso del deber, de la corrupción del poder y de cómo incluso la persona más pequeña puede cambiar el curso del futuro. La relación entre Frodo y Sam es el corazón latente de la historia. Vamos, sin el viaje emocional de Sam cargando a Frodo por las laderas del Monte del Destino, las batallas de miles de soldados no significarían nada. Bueno, y si hablamos de magia, por supuesto, hay que rendir pleitesía a Howard Shore. La banda sonora no es música de fondo, es un personaje más. Shore creó una estructura de leitmotivs, temas musicales asignados a personajes o a lugares, tan compleja como la de Richard Wagner. El tema de la comarca te transmite paz, el de los Nazgûl un terror absoluto, y el de Rohan con ese violín tradicional te evoca una melancolía guerrera inigualable. Escuchas 3 notas de esta banda sonora e inmediatamente sabes dónde está.
notas. El clímax de este viaje llegó en los premios Oscar de 2004. Y es que El Retorno del Rey barrió literalmente 11 nominaciones, 11 Oscars. Empató el récord histórico con películas muy conocidas como son Ben-Hur y Titanic. Algo impensable para una película de fantasía, un género históricamente repudiado por la Academia, pero que yo creo que fue el reconocimiento de la industria a una obra cumbre. Hoy en día la industria del cine ha cambiado. Vivimos en la era de la fatiga de superhéroes, los remakes sin alma y el uso abusivo del CGI digital, que hace que todo parezca un videojuego. Y es que El Señor de los Anillos se sitúa en el momento justo en la historia del cine. La transición perfecta donde los efectos digitales de vanguardia, como la revolución por ejemplo que fue Gollum con Andy Serkis, se mezclaron con el cine artesanal de la vieja escuela. Para entender de todo la pureza y el milagro del Señor de los Anillos, solo hay que mirar a su hermana menor, la trilogía del Hobbit. Aunque comparten director y universo, la diferencia entre ambas es abismal y explica perfectamente por qué es una obra maestra imperecedera y la otra se sintió como un producto de estudio. El problema principal no fue el talento, fue el tiempo. Mientras que para El Señor de los Anillos Peter Jackson tuvo 3 años enteros de preproducción para planificar cada plano, construir decorados reales y forjar armaduras a mano, en El Hobbit entró a sustituir a Guillermo del Toro a última hora. Jackson llegó al set sin guiones terminados, sin maquetas construidas y teniendo que improvisar sobre la marcha. Esto obligó a producción a depender masivamente del CGI. Pasamos de las maxituras y los especialistas con prótesis de orcos hiperrealistas a ejércitos enteros creados por ordenador, que parecían de peso y peligro real. Además, la avaricia de Hollywood hizo el resto. Un libro infantil de apenas 300 páginas se estiró artificialmente en 3 películas de casi 3 horas cada una, rellenando la trama con subtramas inventadas y romances que nadie había pedido. El Señor de los Anillos fue un proyecto de pasión artesanal cocinado a fuego lento, mientras que El Hobbit fue una máquina de contrarreloj digital. Y esa es la prueba definitiva de que la magia de la trilogía original es y será siempre irrepetible. Pero más allá de los datos técnicos, los Oscars o las comparaciones, hay algo psicológico que hace que esta saga juegue en otra liga. ¿Por qué más de 20 años después la gente sigue regresando a estas películas año tras año? Pues porque El Señor de los Anillos se ha convertido en una experiencia ritual. Para millones de personas en todo el mundo, la Tierra Media es un lugar seguro. En un panorama actual lleno de cinismo, historias fragmentadas y realidades grises, el universo de Tolkien nos ofrece una pureza reconfortante. Es el refugio perfecto donde sabemos que, por muy oscura que se vuelva la noche, o por muy alto que sea el monte del destino, el bien siempre triunfará. La lealtad de un amigo te salvará la vida y los árboles pueden marchar a la guerra para defender su hogar. No es solo ver una película, es una tradición anual, un espacio de confort donde desconectar del mundo real y recordar que todavía hay cosas buenas en este mundo por las que vale la pena luchar. Opinión personal, no habrá trilogía igual. Y no porque no haya talento hoy en día, porque encima herramientas sobre todo existen. Más bien creo que es porque ningún estudio va a confiar a ciegas en un director y en su parte más artística, como lo hicieron con Peter Jackson. Sí es verdad que Christopher Nolan es de los directores que más libertad tienen porque se confía mucho en él, obviamente por las obras que hace, pero siempre está condicionado por estos estudios o por la sociedad que tenemos hoy en día. La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey no son 3 películas separadas. Es una obra maestra de más de 9 horas de película. Un monumento a la pasión, el esfuerzo humano y el arte de contar historias. Por eso, por encima de Star Wars, del Padrino o de cualquier otra saga, el anillo único del cine le pertenece a Peter Jackson, porque su magia, al igual que los elfos, nunca abandonará del todo este mundo.